hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz, somos los pastores Giselle Montero y Rodrigo Montero, y queremos darle las gracias por permitirnos entrar por este medio a este precioso culto que va a ocurrir en este día. Es un gusto de verdad de saludarles y desearles que el Señor sea, ¿cómo se dice?, con ustedes, manifestando su poder, su río, su bendición, porque el Señor los ama y ha escogido a su heredad, y ustedes son su herencia, ustedes son su amado pueblo, al quien Dios de verdad va a visitar y está deseoso de que lo conozcan. Así que les bendecimos. No tengas temor de adorar y cantarle al Señor. Levante ese nombre precioso que es el nombre de Jesús. Es el que traspasa los cielos y trae la bendición para la iglesia. Así es que nos vemos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la clase de amor que nos conmueve, que nos sorprende, que un Padre tan especial, siendo Dios, Él entregó lo mejor que tenía, a su Hijo Jesucristo, por amor, y te ama con amor eterno. Pero ¿qué te parece si hoy lo vamos a recibir? Porque vamos a recibir de esos amores, pero hoy se lo cantamos, hoy se lo decimos con nuestro corazón, con nuestros labios. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido
Jesús, precioso es acercarnos a ti. Dice, acerquémonos pues al trono de la gracia. Y hoy nos acercamos, Señor, por ese camino vivo y nuevo que Jesucristo abrió a través del velo. Jesucristo, gracias. Gracias por esa bondad, gracias por ese amor, gracias por hoy permitirnos adorarte. Qué precioso, Señor, es poder recordar todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Y con gratitud, Señor, hoy damos gloria, hoy damos honor al que lo merece. Hoy yo levanto mi corazón en tu altar. Yo pongo todo lo que soy. Ven con tu gloria a este lugar, al adorar tu nombre, tu fuego vendrá y queremos exaltar al que nos dio la libertad. Y queremos levantar hoy nuestras voces y adorar tu majestad. Y damos gloria y alabanza. Alzamos nuestras manos con amor al que es digno, al que es santo, Cordero de Dios. Y damos gloria a Él, y damos gloria y alabanza. Alzamos nuestras manos con amor al que es digno, al que es santo, Cordero de Dios. Y te damos gloria. Ven con tu gloria a este lugar, al proclamar tu nombre, tu fuego vendrá y queremos exaltar al que nos dio la
por tu sangre que somos aceptos en el amado. Es por tu sangre, Señor, que nos protege, que somos declarados hijos de Dios. Por ese pacto, por esa sangre bendita que ha conquistado. La sangre del Cordero, la sangre del Cordero ya conquistó. La sangre del Cordero, la sangre del Cordero, la sangre del Cordero ya conquistó. La sangre del Cordero, la sangre del Cordero, la sangre del Cordero ya conquistó. La sangre del Cordero, la sangre del Cordero, la sangre del Cordero ya conquistó. Y damos gloria y alabanza, alzamos nuestras manos con amor al que es digno, al que es santo, Cordero de Dios. ¿Qué te parece si levantas tus manos y damos gloria y alabanza? Alzamos nuestras manos con amor al que es digno, al que es santo, Cordero de Dios. Preciosa sangre que ha conquistado sobre nuestros enemigos, sobre nuestras necesidades, sobre toda enfermedad. Preciosa sangre. Su sangre carmesí, alto precio fue. Mi lugar Él tomó, nuestra esperanza es Él. Oh, la sangre de Cristo me lavó. Oh, la sangre que Cristo derramó. Sacrificio que me rescató. Si su sangre mi victoria es. Salvador, santo es, hoy vivo por Él. Cordero, el gran yo soy, mi pecado Él llevó. Por la sangre que Cristo derramó, oh, la sangre que Cristo derramó. Sacrificio que me rescató. Si su sangre mi victoria es. Oh, la sangre de Jesús.
Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Hoy tú puedes levantar esa voz. Hoy podemos declarar, Señor, que en los cielos y en la tierra nuestro Cordero fue a la muerte, pero la muerte no lo pudo retener. Los cielos anuncian la llegada del triunfador, del vencedor, porque Jesucristo venció a la muerte, destruyó al pecado, Él resucitó de entre los muertos, Él vive por los siglos de los siglos, y hoy lo anunciamos, nuestro Dios. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está.
Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Bendiciones, mis hermanos, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. No pierda la fe, no pierda el ánimo, no pierda la confianza. El Señor está con nosotros y el Señor nos va a dar la victoria. Aún en medio de las crisis más difíciles, el Señor ha caminado con su iglesia y la ha bendecido y la ha prosperado. Y yo sé que la mano del Señor está sobre su pueblo. Así es que, mi hermano, no pierda la fe. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo vivir nuestra fe en medio de una sociedad que adversa al cristianismo y que no está de acuerdo que el cristiano viva de acuerdo a los principios y valores del reino de Dios. De manera que le invito a que tome nota y comparta este sermón con personas conocidas de usted, sus familiares, pero también tome tiempo de manera devocional en su casa para meditar con sus hijos. Espero en el Señor que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón sea de bendición y edificación para usted. Bendiciones. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice así: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que antes tenían cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de manera que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba y su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por tanto, dice el apóstol Pedro, abandonen toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia, calumnia. Deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Mis queridos hermanos, hace muchos años atrás, un filósofo griego llamado Heráclito afirmó que lo único constante en la tierra es el cambio. 2000 años más tarde, científicos, estudiosos y observadores de todas las disciplinas de la ciencia se aferran a este postulado de manera crédula, y una y otra vez se ha demostrado que realmente lo que Heráclito dijo es cierto. Y creo, hermanos, que Costa Rica y su cultura no son la excepción. En los últimos 10 años se han experimentado una serie de cambios, algunos de los cuales son positivos, pero otros y especialmente aquellos que son patrocinados por organizaciones y movimientos ideológicos humanistas
han creado un ambiente de repulsión o negación a la realidad de la existencia de Dios y su gobierno sobre el universo y la vida de los seres humanos. En su intento de construir una realidad pseudocientífica sobre la base de la libertad del hombre y sus derechos, han minimizado la responsabilidad del ser humano de tener que dar cuenta de todas sus acciones sobre la premisa de construir una sociedad, dicen ellos, justa y diversificada. En apariencia, sus motivos suenan hasta interesantes. Sin embargo, existe una realidad detrás de toda esta ideología de fundamentos semánticos que lo único que busca es modificar y desestabilizar la realidad científica, cambiándola por presupuestos ideológicos, la verdad absoluta por el relativismo y la fe cristiana por el humanismo pseudo-espiritualista. Con el patrocinio y presión de organizaciones internacionales, los políticos liberales han creado un cisma en la población, porque aunque hablan de respeto, tolerancia y sana convivencia, demuestran todo lo contrario con las personas que adversan su manera de pensar. Al sentirse respaldados por los políticos progresistas, muchos adeptos manifiestan y demuestran total intolerancia y hasta violencia hacia las personas que sostienen valores y creencias cristianas diferentes. En este contexto es donde muchos cristianos encuentran, hermanos, realmente un problema, un escollo, porque el cristiano es llamado a vivir de acuerdo a los valores y principios del reino de Dios. Y para vivir de esta manera, nuestras creencias siempre van a afectar nuestras conductas, nuestras creencias siempre van a afectar las relaciones que tenemos, nuestras creencias van a afectar el estilo de vida que llevamos. Y muchos cristianos están en una disyuntiva porque encuentran que vivir de acuerdo a los valores y principios del reino de Dios es una pesada carga que realmente muchos ya no quieren llevar. ¿Por qué? Porque no quieren desentonar con las ideas y filosofías e ideologías del momento. Entonces deciden minimizar o negar la revelación que Dios ha hecho de sí mismo y la autoridad que tienen las Escrituras como norma de fe y de vida para el cristiano. Por esta razón, las personas quieren guardar el anonimato a toda costa y no desean ser identificadas de manera particular por sus creencias. Es decir, quieren ser cristianos como cristianos de la secreta, de verdad, soy cristiano pero que nadie lo sepa. No quieren que las personas conozcan cuáles son sus valores y sus principios. Es como si quisieran ser cristianos pero sin demostrarlo. Asistir a una iglesia pero que no se le identifique con ella. Obtener lo mejor que provee una comunidad de fe, pero sin estar dispuesto a comprometerse con los valores y principios del reino de Dios y comprometerse con el desarrollo y crecimiento de la comunidad, ni siquiera con su propio crecimiento y desarrollo personal. Sin duda, esta realidad presenta serios retos para la iglesia del siglo XXI. Y sin dejar de pensar en los desafíos que presenta el futuro, medito en la iglesia del primer siglo y la estrategia que la iglesia utilizó para impactar con la predicación del evangelio literalmente 3 continentes en menos de 100 años: Asia, África y Europa. Durante este tiempo, el cristianismo floreció formando nuevas comunidades de fe en medio de crisis sociales, políticas, religiosas, sin dejar de lado el desplazamiento que cientos de miles de cristianos experimentaron cuando fueron reducidos a la esclavitud, al martirio y a la muerte.
siendo el apóstol Pedro uno de los principales protagonistas en este proceso y conociendo del éxito que experimentó la iglesia en cumplir con la gran comisión, a pesar de todos estos y muy diversos inconvenientes, creo que como iglesia del siglo XXI deberíamos de prestar especial interés a los principios teológicos y doctrinales que Pedro comunica en su carta a la iglesia de Asia, Capadocia, Bitinia, etcétera, en estos primeros 3 capítulos. ¿Para qué? Para establecer un punto de partida bíblico desde donde la iglesia puede impactar la cultura y sociedad en medio de las crisis presentes. ¿Qué fue lo que presentó la iglesia? ¿Qué fue lo que motivó a la iglesia a crecer tan rápidamente? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál era el contenido de su predicación? Cuando nosotros leemos la primera carta del apóstol Pedro, encontramos que la iglesia presentó un mensaje de salvación y esperanza. Salvación y esperanza. Si algo se resume de los 3 primeros capítulos de la carta de Pedro, fue su mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza. Los cristianos vivían en una sociedad consumida por el temor de dioses vengativos, ejércitos enemigos, hambres, enfermedades, pestes y hasta de traición de los que se llamaban amigos. Pero la esperanza que presenta Pedro no se fundamenta en ilusiones emocionales o sentimentales, sino en los resultados que el cristiano obtiene por gracia de la muerte y de la resurrección de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Porque debido a la obra de Cristo, el Padre le otorga al cristiano una herencia incorruptible, es decir, una herencia que no pierde propósito, incontaminable, inmarchitable, no se deteriora, no cambia con el tiempo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4. Y Pedro dice, esta es nuestra esperanza, lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. No se deteriora, no cambia, no se reduce, no mengua, siempre es permanente. Pero paralela a esta realidad, Pedro también presenta el poder de la gracia del Señor Jesucristo, 1 de Pedro 1:13, mediante la cual todos los pecados de sus hijos son perdonados y ellos son aceptados delante del Padre. En condición de hijos y en condición de hijos son declarados herederos de su reino. Teniendo esta esperanza y esta realidad como convicción, Pedro hace un llamado para que los cristianos vivan su fe, su vida, sus valores y principios sin ningún temor, sin ningún complejo, sin ninguna vergüenza, sin esconder nada, sin guardar nada. Más bien Pedro los incita a hacer defensa de su fe, de aquello que creen, de aquello que practican, de aquello que viven, cada vez que se les pregunta, cada vez que se les cuestione. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15. Pero esto sería imposible de hacer si los hijos de Dios no están dispuestos y disponibles a obedecer, respetar y honrar a Dios como Padre. Primera de Pedro 1:14. Por lo que Pedro les recuerda que la esperanza y la condición de hijo es un regalo, es algo que el Padre hace por aquellos que abriendo su corazón reciben a Cristo como su Salvador. A partir de ese entonces, cada cristiano es llamado a desechar el estilo de vida que antes tenía, sus creencias, valores y principios que determinaban conductas ajenas a los principios y valores del reino de Dios. Y ahora Pedro dice que recuerden que ellos vivían de manera opuesta a lo que Dios quiere porque vivían en ignorancia. Primero de Pedro 1:14. Es claro que Pedro define la condición de ignorancia como el periodo de vida donde las personas no tienen la revelación de Dios ni conocen su propósito salvífico, por lo que no pueden encontrar relación entre lo que creen y lo que hacen. La ignorancia hace que las personas solo quieran los beneficios de Dios y no las responsabilidades que se adquieren en calidad de hijos.
Es la ignorancia lo que hace que una persona piense que puede ser un hijo de Dios, pero vivir como si Dios no existiera. Es la ignorancia acerca de Dios y de su propósito salvador que no le permite a las personas valorar el sacrificio de Cristo y el poder de su gracia. Y es la ignorancia lo que separa a las personas para que no puedan desarrollar relaciones fraternas con amor no fingido, afirma Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. En segundo lugar, la iglesia presentó y representó la verdad de Dios. Dos elementos importantes. Porque la iglesia no solamente dijo y proclamó la verdad, sino que la iglesia vivió en la verdad. El pluralismo religioso del siglo XXI ofrece muchas opciones de espiritualidad, pero el conocimiento del verdadero Dios solo llega a los seres humanos como un acto que proviene por gracia, un regalo de Dios, algo que Dios gratuitamente da. Pedro afirma que los profetas indagaron, investigaron, pensaron, pero no pudieron comprender cómo Dios podía salvar a su pueblo mediante la expiación de los pecados. Pero la revelación de lo que Dios haría no estuvo al alcance de sus capacidades mentales, relacionales o cognitivas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Pero ahora, por medio de la predicación del evangelio, el ministerio, muerte y resurrección de Cristo, la verdad de Dios está siendo anunciada y confirmada en el corazón del ser humano por medio de la operación del Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras y la vida de la iglesia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. En términos prácticos, cuando la persona recibe la revelación de Dios, la persona es capacitada para entender y obedecer la verdad, y por el poder de Dios es guardado para salvación. 1 Pedro 1:5. Esto no quiere decir que cuando usted conoce a Dios ya no experimentará dificultades, problemas o crisis. Pero en medio de esos problemas, crisis o dificultades, por el testimonio de las Escrituras, por la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón y por la convicción de vivir bajo la soberanía y el propósito de Dios, el cristiano se mantiene firme. El cristiano no se desestabiliza. El cristiano sabe que lo que Dios prometió, Dios lo cumplirá, y Dios ha prometido cuidar y proteger a sus hijos y estar a su lado. Y creemos por la palabra que esta es nuestra confianza en Él. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios prometió, Dios lo cumplirá, mi amado hermano. Y esa es nuestra esperanza. Es en este momento histórico que está pasando nuestro país que hay que mirar con cuidado, hermanos, porque las personas están viendo lo que usted hace, cómo reacciona, qué actitudes toma, cómo actúa. Y Pedro anima a los cristianos para que su testimonio se mantenga firme, y así los que en algún momento pudieron haber murmurado de usted por ser cristiano, haberlo criticado, descalificado o inclusive descalificado como un malhechor, no tenga excusa delante de Dios y que le pueda y deba de dar gloria a su nombre. Primera de Pedro 2, 12, 15. Es por la verdad revelada de Dios. El cristiano no actúa como los que no conocen a Dios, sino que utiliza la libertad y la tranquilidad que le da el perdón de sus pecados y la promesa de la vida eterna para vivir como un siervo de Dios, confiando y dependiendo en Dios. 1 Pedro 2:16. Y en condición de siervo, la prioridad de vida del cristiano es vivir y hacer lo justo y lo recto, en primer lugar delante de Dios y en segundo lugar delante de los hombres. Por ser hijo de Dios, el cristiano respeta e identifica la autoridad, independientemente que sea civil, familiar, laboral o espiritual. 1 Pedro 2, 17, 18. En este respeto y obediencia a la autoridad no se da simplemente por quién es la persona, sino por lo que la persona representa. Y conociendo que toda autoridad proviene de Dios, Romanos 13, 1, 7, es
por causa del Señor que el cristiano se destaca como un ciudadano ejemplar que paga sus impuestos a tiempo, Romanos 13:7, y que ajusta su vida a las leyes que son dictadas para el bienestar de la comunidad. La única causa por la que las leyes deben de ser desoídas y hasta desobedecidas es cuando estas leyes estén en abierta oposición a los principios y valores del reino de Dios y más bien dirijan el corazón del hombre hacia la rebelión. Es entonces donde hay que decidir obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Y creo que los apóstoles fueron claros en Hechos 5:29. Hay que obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. En tercer lugar, la iglesia presentó las características que promueve la unidad del género humano. Quizás como elementos de la modernidad, ha tenido un efecto muy devastador el individualismo, porque el individualismo ha creado separación entre los seres humanos. Las personas tienen la inclinación a pensar que ellos están solos en este mundo, que no necesitan a nadie, que simplemente lo que necesitan es triunfar y que su triunfo es porque son muy capaces, muy sagaces, muy inteligentes. No. Usted llega a triunfar porque en su vida ha existido cientos de personas que de una o de otra manera le han dado la mano. Sea que usted lo sepa o que no lo sepa, su triunfo se debe a muchas personas más y en primer lugar se debe a Dios. Esto hace que cualquier intento de aproximación al pensamiento de los primeros cristianos sobre el vínculo del compañerismo o la fraternidad esté expuesto, hermanos. Porque si el cristiano piensa que puede seguir siendo una persona individualista, egoísta, egocéntrica, entonces perderá la posibilidad de vivir en comunidad, en comunión y disfrutar del diseño de Dios para la iglesia. La tradición cristiana, hermanos, estableció como vínculo para la solidaridad humana una vocación y un designio común de salvación, en el que los hombres se encuentran frente a Dios como sujetos de redención. Esto los hace partícipes de una única historia de redención sin importar el género, la raza, el estatus social o la condición económica. Hermanos, el cristiano o el cristianismo como comunidad de personas se desarrolla bajo los principios de igualdad. Todos tenemos un solo Dios, un solo Padre, una sola redención, un solo Espíritu, una sola palabra de Dios y todos somos iguales a los ojos de Dios. Y vivimos bajo estos principios y bajo estos parámetros de vida, por lo cual cada cristiano es responsable de expresar amor fraternal, dice Pedro, los unos a los otros de manera entrañable y no fingida, 1 Pedro 1:22. Y para esto se debe dejar de lado, dice Pedro, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda maledicencia. 1 Pedro 2:1. En lugar de favorecer entonces las malas actitudes que surgen como influencia de la vieja naturaleza, el cristiano debe de tener un mismo sentir, dice Pedro. Debe ser compasivo, misericordioso, amigable. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por lo contrario, dice, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados a heredar bendición. 1 Pedro 3:8. Para concluir, mis hermanos, la predicación de la verdad, el modelar la verdad y el vivir en la verdad hizo que la iglesia rompiera con las estructuras que controlaban el pensamiento, las creencias y los valores de la sociedad de su época. En ningún momento y por ninguna causa la iglesia dejó, independientemente de las crisis que hubiese, dejó de predicar, dejó de modelar o dejó de vivir en la verdad, independientemente de lo que sucediera. De haberlo hecho, el evangelio tan solo sería un intento más por alcanzar los sueños de perfección de la cultura, de la sociedad o del ser humano. Pero esto desde una perspectiva meramente humanista. Pero el evangelio cambia radicalmente esta perspectiva y presenta a Dios realizando una transformación integral en el ser humano
cuando éste se somete bajo la soberanía de Cristo como Señor y arrepentido le entrega completamente el control de su vida. El ser humano no puede ser transformado mediante métodos o estrategias humanas. Necesita un cambio total e integral que surja de adentro hacia afuera. Necesita un cambio en su manera de pensar, un cambio en su manera de valorarse a sí mismo, un cambio en su manera de valorar la vida y de relacionarse con los demás. Y el único que puede hacer este cambio es Dios. Y es Dios quien lo escogió a usted para mostrar su poder transformador a un mundo que se pierde en medio del temor, la desesperanza, el desconocimiento y el engaño. Recuerde que usted es pueblo de Dios, que usted es escogido, que usted ha sido predestinado y llamado para anunciar, diría yo, presentar la verdad y ser luz en medio de las tinieblas, guiando a las personas hacia Cristo, quien es la luz admirable. 1 Pedro 2, 8, 9. Hermano, reflexione por un momento. Si el cristiano no se identifica con lo que cree y no vive de acuerdo con los valores y principios del reino de Dios, ¿cómo podría cumplir con su identidad como sacerdote de Dios? ¿Cómo? Hermanos, si algo nos ha enseñado este tiempo de crisis sanitaria, es que la vida es sumamente frágil. Y tenemos muy poco tiempo para vivir nuestra fe, para disfrutar nuestra relación con Cristo y para cumplir con el llamado de Dios a ser sacerdotes, comenzando en nuestra propia casa, nuestra familia, nuestro matrimonio y después mostrando a Cristo a todos los demás. Debemos de vivir la fe, vivirla con gozo, vivirla con gratitud, vivirla con agradecimiento por todo lo que Dios está haciendo. Usted y yo somos hijos de Dios, herederos de la promesa, y Dios lo que promete lo cumple. No pierda la fe, hermano. No pierda la confianza. Dios sigue teniendo el control y el Señor está a tu lado. Él vendrá y proveerá en tus necesidades y problemas. Oremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo y esta oportunidad. Quiero poner a cada uno de mis hermanos en tu mano y bendecirlos en tu nombre. Ruego por aquellos que están enfermos, Padre, para que tu mano les sane, para que tu mano se glorifique sobre ellos, para que tu mano les acompañe. Pido, Padre, por aquellos que están viviendo una crisis, Señor, de desesperanza en su corazón. Señor, pido que tu mano les fortalezca, les bendiga, que tu mano les ayude. Señor, que la paz tuya reine en lo profundo de su corazón. Pido por aquellos, Señor, que han perdido su trabajo y ruego, Señor, que tú les proveas de tu riqueza en gloria para que ellos tengan suficiente en su despensa y para compartir con su familia. Pido por aquellos, Señor, que miran con temor el futuro y pido, Señor, que tu Espíritu Santo traiga la confirmación de tu promesa de que siendo los hijos de Dios, todo nos irá bien. Porque a los hijos de Dios, todo nos irá bien. Gracias, Padre, porque estás con nosotros en el nombre de Jesús. Un abrazo, mi querido hermano. Seguimos adelante, seguimos en la lucha. No flaquee su fe. El Señor te está llamando a hacer grandes cosas en este tiempo. Bendiciones. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth
the end, beginning and the end. The Godhead 3 in 1. Father, Spirit,